Vamos a comenzar con la tercera exposición sobre la directiva de formulación y evaluación. Esta directiva ya está disponible, fue publicada desde el mes de abril del presente año. Y este es el contenido que vamos a presentar esta vez. Las principales definiciones, los roles relacionados a la fase de formulación y evaluación, los procesos involucrados y la aplicación de los... Es cierto, ¿no? Hay aspectos que de repente en el aplicativo se está con el proceso de migración, ¿no? Hay temas o campos que todavía están por ajustarse. Eso hay que reconocer. ¿Ya? Bueno, entonces si... A ver, Clever, ¿para cuándo? Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, entonces le damos un aplauso primero para Ana. Bueno, entonces lo que decía a continuación, según el programa que tienen, es un break, ¿no? Coffee break, pero creo que lo están terminando de instalar las mesitas, entonces esperamos unos minutitos ahí, ¿ya? Y luego de ello creo que tiene una presentación del sector, ¿no? Sí, ¿ya? Bien, pues, entonces esperamos un ratito ahí, mientras el break se termina de instalar. Tenemos que definir cuáles son los servicios públicos del sector agricultura que se atienden con inversión pública y que es susceptible de disminuir esas brechas con inversión pública. Eso pareciera que es bastante sencillo, pero no lo ha sido tanto. Por ejemplo, cuando iniciamos el proceso de identificar los indicadores que teníamos que trabajar, para el tema de SENASA, ¿no? Vimos todos los servicios que SENASA brinda y, por ejemplo, habían mencionado el control cuarentenario, y mucho de eso se trabaja con gasto corriente, ¿no? Entonces, ya no lo consideramos dentro de los indicadores de inversión pública. Muchos de los trabajos que realiza CERFOR de promoción y promoción en las plantaciones forestales, promoción del manejo de bosques, no se atienden con inversión pública necesariamente. Entonces, por lo tanto, tampoco era susceptible de medir un indicador para el tema de inversión pública. Entonces, no ha sido tan sencillo como solo sacar los indicadores sectoriales y traspasarlos a hacer una ficha, ¿no? Entonces, estamos en ese trabajo de construcción de algunos otros indicadores que todavía nos faltan. Hemos atendido de manera prioritaria aquellas tipologías de proyectos que eran más urgentes, por ejemplo, riego, ¿no? Que es el grueso de las inversiones del sector. Luego, como les decía, trabajar los indicadores para medir cada brecha. Empezamos con riego y pensamos también que riego es lo más sencillo, hectáreas irrigadas, ¿no? Entonces, nuestra brecha, hectáreas sin irrigar. Pero no fue tan sencillo. El MEF nos pedía unos indicadores que sean, por ejemplo, de producto, quería ver algo tangible. Entonces decía, nosotros no podemos agregar pues los kilómetros de canales, más, no sé, el tamaño de las presas, cómo todo lo mides en un solo indicador, ¿no? Entonces ha sido un proceso de construcción y de debate con las áreas técnicas del Ministerio que nos han apoyado en esto y en realidad que han trabajado prácticamente todas las fichas de los indicadores con nuestra Dirección de Seguimiento de Evaluación de Políticas, que ha sido nuestro brazo derecho para la revisión de los indicadores y los métodos de cálculo. Otro de los métodos de cálculo es que también no podemos crear indicadores nuevos y muy complejos, porque estos indicadores tenemos que medirlos año a año y hacer pues el seguimiento semestral del avance de estas metas. Entonces, no pueden ser indicadores tan complejos o que nos requieran también insumos y recursos cada año para la evaluación. Entonces, en principio tendríamos que buscar indicadores que se recojan en nuestra ENA o en algunos otros instrumentos de medición ya del Ministerio, ¿no? Luego, habría que definir, es lo que nos exige, ¿no?, la nueva normativa, unos criterios de priorización de los proyectos para luego seleccionar cuál va a ser la cartera de inversiones que se establezca en el PMI. En lo que dice la normativa del MEF es que en principio cuando llegó teníamos que establecer un solo criterio, ¿no? un solo formato de criterios de indicadores.
algo que nosotros conversamos luego con la DGIP es que consideramos necesario trabajar criterios separados por tipologías, porque no todo, tenemos un sector tan complejo y tan amplio que no podríamos trabajar criterios solamente para seleccionar proyectos, sino que no es lo mismo seleccionar proyectos relevantes en el tema de gestión de recursos hídricos que en el tema de sanidad agraria, ¿no? No podrían tener los mismos criterios o variables de calificación. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo seleccionar en qué cuencas se van a hacer defensas ribereñas sobre qué cuencas vamos a trabajar siembra y cosecha de agua, ¿no? Entonces no son los mismos criterios que deberíamos trabajar. Entonces los criterios de priorización están en construcción. En realidad tenemos un consultor que nos está apoyando primero en una fase de establecer cómo distribuimos los recursos del sector entre todas las tipologías y todos los servicios públicos en los que intervenimos, y luego tendríamos que trabajar cada criterio particular, ¿no? Para cada tipología. La otra tarea es, bueno, seleccionar la cartera de proyectos. Para este ejercicio hemos empezado al revés. Para poder cumplir con la norma, en realidad, hemos iniciado nuestra programación seleccionando los proyectos básicamente con los instrumentos y las normativas que habían antes, ¿no? Los proyectos de continuidad, con el orden de prelación que ya presupuesto nos establecía, porque tenemos bastantes proyectos en continuidad. Sin embargo, la parte más difícil, no teniendo completo todos los instrumentos iniciales, ha sido cómo definir las ideas de proyectos. O sea, cómo priorizamos las ideas de proyectos. Los proyectos que están en continuidad tienen que estar priorizados en la cartera de inversiones. Ahí no hay mucho que debatir. Entonces, para ello, como les digo, todavía seguimos en construcción de algunos de los instrumentos que van a ser importantes para que poco a poco ya el sector vaya teniendo un mejor plan de inversiones. Les voy a ir mostrando los indicadores que estamos trabajando. Es muy probable que hayan algunas tipologías o algunos servicios que nos estén quedando pendientes para otras etapas, pero este año estamos queriendo terminar y aprobarnos nuestro PMI con los indicadores más relevantes. Para el tema de protección sanitaria, tenemos un indicador que habíamos trabajado con SENASA. Bueno, son 3 indicadores bajo 2 tipologías, el de sanidad vegetal y el de sanidad animal. Este de acá es un indicador en realidad de resultado, por más que el MEF nos ha exigido que trabajemos un indicador de producto. ¿Y por qué nos quedamos en unos resultados? Porque es muy complicado bajar de nivel y poder establecer una brecha de producto, una brecha tangible de, por ejemplo, cuántos puestos de control necesitas, ¿no? Cuando la cantidad de plagas y enfermedades que existen en el país requiere para cada caso una estrategia diferenciada. Entonces hemos seleccionado al final un indicador que es de índice de daño de plagas. ¿En qué caso? Solamente para plagas que excedan la capacidad del productor o que limiten su acceso al mercado. Eso quiere decir, nos estamos restringiendo a aquello que sí requiere inversión pública. Porque para aquellas plagas que son de manejo del productor, en realidad eso no debería ser inversión pública. La inversión pública está en darle asistencia técnica y capacitación, pero ese producto, el Estado no se vuelve productor, ¿no? Y no deberíamos atender con inversión pública la erradicación o mitigación de plagas que el productor mismo podría manejar dentro de su parcela. Y para el caso de sanidad animal, bastante similar, sino que se ha diferenciado un índice de daño de enfermedades, igual, ¿no? Que exceden la capacidad del productor o que limitan acceso a mercados, y por un tema de metodología de medición se ha separado aquellas enfermedades que son zoonóticas, porque además también interviene DIGESA y el MINSA, ¿no? Tiene que ver, hay algunas particularidades en la forma como que se atiende las inversiones en este tipo. Otro servicio dentro del sector de sanidad está el de inocuidad agroalimentaria, y se ha definido un indicador que está relacionado a los actores de la cadena agroalimentaria que aplican buenas prácticas. En este caso debería ser que no aplican buenas prácticas, para que estén en términos de brecha, ¿no? En negativo. SENASA creo que es el de los pocos entidades del Ministerio del sector agricultura que no solo trabaja con productores, sino que trabaja con el resto de actores de la cadena agroalimentaria, ¿no? Entonces también por ahí era un poco más complicado definir ese indicador.
El indicador de riego. Riego es el grueso de nuestras inversiones. Como sector siempre estaba entre 60 y 70%. Luego en los últimos años con el fondo ha sido muchísimo más, alcanza hasta en algunos casos 90% de nuestras inversiones en monto. Para riego tenemos dos tipologías, lo que son infraestructuras de riego y drenaje, que es el riego tradicional, y el riego tecnificado. Para el primer caso, de la primera tipología, hemos considerado como indicador superficie agraria sin riego. Esto es relativamente más sencillo de medir porque la encuesta nacional agropecuaria, la ENA, todos los años nos mide cuánto es de toda la superficie agraria lo que se estima que no tenga riego, ¿no? Que tenemos una brecha, me parece, alrededor del 63%. El segundo indicador, que ya es el indicador más del producto que quería ver, sí es un poco más complicado. Hemos seleccionado porcentajes de sistemas de riego en mal estado. Entonces, ese ha sido todo un debate. Primero, ¿cuántos sistemas de riego existen en el país? Cerca de 8.000, me parece que lo trabajamos con un área de la ANA que nos apoyó en la delimitación, que ellos ya tienen ya una delimitación de los sistemas de riego existentes. Entre ríos chiquitos y ríos enormes, también tenemos sistemas como Chavimoy. Luego, ¿qué se define mal estado? Eso también fue un debate entre los ingenieros agrícolas que consideraban que primero fue aquellos sistemas que no han tenido intervención, como que son canales rústicos, entonces se consideran en mal estado. Y había unos ingenieros que decían, no, tenemos sistemas que son de suelo arcilloso, que funcionan muy bien sin haber tenido intervención y que no requieren revestimiento. Entonces, no ha sido tan sencillo poder definir cada concepto y poder establecer cuál es la meta. En este momento estamos trabajando con una estimación bastante desactualizada en realidad, de un trabajo de inventario que ya tenía la ANA, y este año tenemos ya un trabajo que el MEF nos ha encargado, que sí o sí tenemos que presentarlo en nuestro plan para hacer el levantamiento de información este año y poder actualizar el diagnóstico de esta brecha en específico y determinar qué sistemas de riego se encuentran en mal estado o no están en funcionamiento y requieren priorizarse en nuestras siguientes intervenciones. Y bueno, para el caso del riego tecnificado también es la superficie habilitada del río que no cuente con riego tecnificado, que es alrededor del 90% a nivel nacional nuestra meta, enorme. Para el caso de gestión integrada y sostenible de los ecosistemas, que acá cuando hice la pregunta tenemos algunas familiaridades con las tipologías que ya trabaja el MINAM y por eso estamos ahora en coordinación con la OPMI del MINAM. Hay una tipología que ya se conocía en el SNIP y que era la de servicios ecosistémicos. Ahora el MINAM ya no lo entiende como servicios ecosistémicos, lo entiende como tipología de ecosistemas en general. Y ellos se basan en recuperar ecosistemas degradados, ¿no? Y en realidad es bastante similar a algunas intervenciones que teníamos como sector, lo que está referido a proyectos de recuperación de suelos, a proyectos de reforestación, ¿no? Entonces estamos coordinando con ellos para ver cómo podemos hacer el match entre el indicador que ellos ya tenían mapeado y cómo trabajamos ya posterior alguna tipología para eso, alguna guía para formulación. Y para el tema de la gestión del patrimonio forestal, que es una de las tipologías definidas, en realidad CERFOR tiene muchas intervenciones, sino que tampoco ha sido tan sencillo, también ha sido bastante difícil poder definir una brecha. Estamos trabajando, es algo que también CERFOR ha priorizado, el tema de información para la gestión del patrimonio, y principalmente la zonificación forestal, que es uno de los primeros pasos que se tendría que dar sobre el territorio, ¿no? Acá también tendríamos que luego incluir lo que son información en los inventarios sobre los bosques de producción permanente y otros tipos de información que requiere CERFOR para la gestión, o no solo CERFOR, sino en los casos en que la función ha sido transferida a los gobiernos regionales para la gestión del patrimonio forestal. Ahí, perdón, he puesto y de fauna silvestre, sin embargo no hemos encontrado el indicador para medir nuestras intervenciones en la disminución de fauna silvestre, en la disminución de las brechas de fauna silvestre. Pero, a ver, está al revés. Hay otro indicador que sí MINAM tiene mapeado, que son el porcentaje de especies que se encuentran en CITES, y ahí sí habría proyectos de recuperación de especies. En el caso de que sean especies de fauna silvestre, sí tenemos que coordinarlo con CERFOR. Entonces
Entonces, en este caso, el indicador sí está en construcción, porque todavía hay varios puntos que hay que coordinar para establecer uno. Y en ese sentido, MEF como ente rector también tendría que apoyarnos para ver cómo somos dos sectores los que ejercemos competencias sobre esta tipología. En el caso de gestión integrada de recursos hídricos, siéndole sincera, inicialmente no habíamos definido un indicador, lo habíamos dejado como una de las tareas pendientes. Sin embargo, creo que todos saben que es interés del sector trabajar siembra y cosecha de agua, impulsar la siembra y cosecha de agua a través del Fondo Sierra Azul, a través de la ejecutora del Fondo Sierra Azul, igual también a través de proyectos que tiene Agrorural con deuda. Entonces, hemos tenido algunas reuniones con MINAM y queríamos ver si dentro de su indicador de servicios ecosistémicos o de ecosistemas entraba el de siembra y cosecha de agua. Nos parece que no, así que vamos a tener que trabajar un indicador con el equipo del fondo, con el equipo de la ANA, que ve conservación de recursos hídricos, y trabajar una ficha técnica, ¿no?, indicador para medir la brecha en el caso de siembra y cosecha de agua. ¿Por qué las diferencias? Y hemos tenido ya 2 o 3 reuniones de debate con las áreas técnicas, principalmente porque la siembra y cosecha de agua no interviene necesariamente en ecosistemas degradados. Puede que sí, y la mayoría de los casos podría coincidir, pero no necesariamente. Lo que busca es habilitar un ecosistema para la siembra de agua y adaptarlo para eso, ¿no? Entonces, tiene ahí diferencias entre lo que MINAM ve como conservación. Y bueno, tenemos que trabajar, además del sistema de información de recursos hídricos, que es algo que lidera la ANA, otros indicadores que quedarían pendientes sobre el tema de los planes de gestión y otras intervenciones que también se tienen con inversión pública, que la ANA tiene y que, por ejemplo, va a tener en el proyecto que empieza el próximo año. Bueno, la especie, como ya les comenté. Respecto de ciencia y tecnología, también ha sido complicado porque nosotros no somos el ente rector para todos, somos el ente rector en el tema agrario. Bueno, nosotros, INIA es el ente rector para el tema agrario. Sin embargo, con CITEC es quien ve ciencia y tecnología a nivel nacional. Entonces, coordinar con ellos tampoco ha sido tan sencillo, además que ellos no han terminado de definir sus indicadores. Por lo tanto, estamos queriendo con MEF ver la posibilidad de presentarlo solamente sesgado al tema agrario y poder trabajar nosotros solos el indicador, ya que igual se lo hemos presentado a Concitec. Entonces, acá existen 3 tipologías conocidas, podrían haber más, como les digo. El de innovación tecnológica, el que se refiere a la generación de conocimiento y la generación de tecnología. El de transferencias de conocimiento y tecnologías, que está relacionado a la transferencia y a la extensión. Y el de mejoramiento genético, que también hay una demanda alta de las regiones, son proyectos de mejoramiento genético. Entonces, para el de innovación, en realidad, más que un indicador de calidad, estamos viendo un indicador de producto y que garantice la cobertura. O sea, un indicador, por ejemplo, CONCITEC tiene uno que es Centros de Innovación de Investigación, Desarrollo e Innovación, que se encuentran adecuadamente implementados. En realidad debería estar en términos de brecha, ¿no?, que no se encuentran adecuadamente implementados. Entonces ahí podríamos trabajar como indicador todos los centros de innovación que sean para el sector agrario, en este caso las estaciones experimentales de línea principalmente, o las direcciones de línea que se encarguen del generamiento de conocimiento. Otro indicador que ya está relacionado a la segunda tipología de transferencias es el típico de nuestros proyectos productivos, que también fue todo un debate con el MEF, y en este caso nosotros hemos considerado el porcentaje de productores que no ha recibido asistencia técnica. ¿Por qué digo que está en construcción? Porque el MEF nos ha solicitado que seleccionemos las cadenas productivas que se van a trabajar. Y algo que nosotros no nos parece mal seleccionar las cadenas productivas, sin embargo, consideramos que tener un número de cadenas por región o por provincia limitan la posible innovación. Por ejemplo, nuestra oficina de planeamiento ha seleccionado 6 cadenas productivas por región y lo ha definido con las regiones, en una mesa agraria que ha trabajado con las regiones, pero se han definido solo 6, 4 de cultivos y 2 de crianzas.
y al final siempre quedan rezagadas aquellas cadenas productivas que tienen potencial, que si bien no tendrán mucha extensión en ese momento, tienen mucho potencial de mercado y deberían incluirse en no solo en proyectos de asistencia técnica, en proyectos de innovación y otro tipo de proyectos. Entonces ahí todavía estamos un poquito afinando el debate con el MEF, dado que en principio la brecha acá es como del 90% de unidades agropecuarias que no recibido asistencia técnica y capacitación. Entonces es enorme, y el MEF nos dice, esa brecha no la vas a acabar, de censo en censo ha disminuido creo que 3 puntos. Entonces por eso nos pide acotarlo, pero sin embargo, como les digo, tenemos esas discrepancias, ¿no? Que consideramos que es importante no dejar de lado aquellas cadenas productivas que podrían tener potencial de mercado. Bueno, este de acá es relativamente más sencillo. Otro de los servicios públicos que brinda el Ministerio o en el sector es el de catastro y titulación de predios rurales. En este caso, nosotros somos ente rector, pero no el ejecutor. El ejecutor son las regiones, según la normativa. Sin embargo, como ente rector debemos definir cuál es la brecha. Y bueno, el indicador es el porcentaje de predios rurales sin títulos habilitantes, ¿no? En ese sentido es relativamente más sencillo, como les dije. En el caso de protección y prevención de desastres, nosotros no somos el ente rector y tampoco somos el responsable funcional. El responsable funcional es defensa. Sin embargo, ellos no han identificado un indicador para defensas ribereñas ni protección de quebradas, que es algo que sí trabajamos en el Ministerio y que es un interés nuestro, no solo porque actualmente tenemos proyectos de esas tipologías, sino porque también están en nuestra programación para los siguientes años y que ahora con la reconstrucción va a haber bastantes recursos para ese tipo de proyectos. Entonces, eso es algo que nosotros estamos queriendo trabajar, el indicador, y bueno, presentárselo a MEF como ente rector y a Defensa en ese momento como responsable funcional, para ver si ellos lo recogen o en todo caso si nos dan la autorización para nosotros aprobarlo como indicador. Pero es algo que sí nos interesa, como ya tenemos. Me parece que la programación para el siguiente año fuera de la reconstrucción no son muchos proyectos, deben ser 16, 17 proyectos, pero en monto significa más de 400 millones. Bueno, eso era sobre los indicadores. Y ahora sobre las fichas simplificadas y técnicas que estamos trabajando este año, no todas las que tenemos que trabajar. Porque como ven, deberíamos tener mínimamente una ficha simplificada técnica para todos los indicadores que les he mostrado, pero como mínimo sería una. En algunos casos, según la naturaleza de si es creación o si es mejoramiento, es posible que tengamos discrepancias también o que se requieran otros instructivos para llenar las fichas técnicas y simplificadas. Entonces, por ahora hemos iniciado el trabajo con Río Tecnificado, que es el que más avanzado se encuentra, que se ha trabajado, bueno, con PCI, con DGE, con las entidades competentes dentro del Ministerio. Se ha trabajado la ficha simplificada y esta se puede alcanzar hacia una ficha estándar y está, me parece, en las últimas evaluaciones antes de elevarse a asesoría jurídica para su aprobación. Otra que se está trabajando en este momento es la de riego tradicional, que es ¿no? lo que es toda infraestructura de riego, sistemas de riego. Acá nos hemos tomado un poquito de tiempo y no se ha terminado igual que la de riego tecnificado, porque hemos tenido unas conversaciones con MINAM y justamente nos interesa incorporar algunas actividades o medidas verdes dentro de la gestión de riesgo de adaptación al cambio climático que MINAM está trabajando, no como inversión, sino que MINAM, que es su dirección de cambio climático, está trabajando y la queremos incorporar dentro de los instructivos para la formulación de proyectos de riego tradicional. Entonces ahí eso nos va a demorar un poquito más, pero estimo que en un mes o meses podríamos terminar teniendo ya la ficha de riego. La otra es la de zonificación forestal. En realidad CERFOR, como principal interesado, es quien nos ha solicitado iniciar ya el trabajo para elaborar una ficha simplificada de una ficha estándar de zonificación forestal y el instructivo que lo acompañe, ¿no? Entonces vamos a iniciar el trabajo. En realidad hemos tenido unas primeras coordinaciones y vamos a iniciar el trabajo, espero que eso no nos tome más de 2 meses. Y el otro es el de siembra y cosecha de agua, porque como les digo, es el interés del sector. Además que esos instrumentos van a ayudar mucho, no solo en la formulación de
ese nivel de gobierno, solo al gobierno central. Acá dentro del ministerio, bien o mal, los proyectos tienen una mejor calidad. Sin embargo, ahora que el fondo va a financiar también proyectos de siembra y cosecha de agua, queremos que los gobiernos subnacionales puedan acceder, porque con malos proyectos en realidad siempre van a estar rechazados y no se encuentran proyectos de calidad para ser admitidos en el fondo. Entonces, esos instrumentos de gestión van a favorecer a los gobiernos locales y regionales a que puedan postular no solo al fondo, ¿no?, a distintas fuentes de financiamiento y mejorar la calidad de sus proyectos. La idea es hacer unas fichas que sean ágiles, que no les demoren mucho en la formulación, que tengan los conceptos claros, pero que les exija un mínimo de calidad, ¿no? Bueno, eso es todo por el trabajo que por el momento estamos haciendo dentro de la oficina y de lo que tenemos preparado para este año. Como les digo, hay algunos indicadores que de repente nos quedan pendientes en construcción, de repente hay algunos que no hemos considerado acá y alguna área técnica del ministerio se puede acercar a nosotros si desea que incorporemos algún indicador más o que trabajemos alguna ficha adicional para este año o para adelante, el próximo, ¿no? Y bueno, ahí termino mi exposición. Gracias. Sí, preguntas. Una de las dificultades que tenemos en Selva Baja es que somos el 30% del territorio nacional y siempre estamos ausentes. Por ejemplo, en el tema agrario, que es lo que corresponde a nuestro sector, ahí no se requiere infraestructura de riego, ni infraestructura de riego tecnificada, acueductos, ni nada por el estilo, porque por lo menos hasta ahora y los próximos 20 años hay bastante agua. Nuestro reto ahí es el tema de cadenas productivas, lo que es la instalación, fortalecimiento, desarrollo de cadenas productivas. Nos interesa mucho que el Ministerio trabaje ese tema, porque estamos ejecutando ya proyectos productivos en esa materia, con proyectos de inversión pública y con proyectos de la cooperación internacional. Luego está el tema de reforestación, que no aparece todavía acá, digamos, como una línea importante del sector, que es diferente a recuperación de áreas degradadas. El trapecio amazónico es el nuevo BRAE, o va a ser el nuevo BRAE. 20.000 hectáreas de coca, en Caballo Cocha, hacia San Pablo, Iquitos, Bajo Putumayo, Alto Putumayo, la coca se está expandiendo de una manera impresionante. Y no es que nosotros tengamos mandato para trabajar lo que es eliminación del cultivo, pero sí tenemos un rol ahí, ¿no? Y hay áreas degradadas por cultivos impresionantes alrededor de las comunidades nativas, campesinas y capitales de distrito, provincias, ¿no? Y también tenemos el tema de infraestructura básica productiva, ¿no? Este tema a veces no se entiende en el sector. O sea, mire, si el sector va a invertir en Cuchurococha 50 millones de soles para hacer una represa, ¿no? Nosotros requerimos que la agricultura invierta en infraestructura productiva de apoyo a la producción. ¿Qué cosa es eso? Vías de acceso para que los productores puedan hacer circular su producción hacia los mercados locales, fronterizos, zonales, etc. Alguien me dirá, ya, es una función transportes. Transportes no lo hace. Embarcaderos fluviales, centros de acopio, unidades de maquila, por ejemplo, ¿no? Entonces, me gustaría que piensen en ese 30% del país, también cuando trabajan estos temas, y estamos nosotros con toda la predisposición de también trabajar con ustedes, apoyar en lo que sea posible, ¿no? Pero no hemos visto aquí, por ejemplo, algún esfuerzo en esa materia. Muchas gracias. Agradecerle
brillante presentación. Hay un tema de fondo. ¿Cuál es la definición de brecha? Según la información que tenemos en Vierte.pe, la definición de brecha es el margen existente entre la demanda y la oferta. Entonces, si es que vemos desde ese punto de vista, la relación que les he presentado muy bien nos da ya las pautas hacia dónde debemos mirar. Pero el tema de concebir con precisión la brecha a la que deben enfocarse los proyectos no está. Pues no es por responsabilidad de ustedes, sino por algo que pedimos a los señores del MEF en la mañana, de que nos ofrezcan una especie de ISO o de formato, de fórmula, de cómo debe ser definido un ISO para que pueda ser medido e interpretado y presentado como el objetivo a solucionarse con el proyecto, ¿no? Ese es uno. Entonces, la definición del ISO por un lado, pero la definición del indicador que debería estar con una estandarización. Y dos, es el sistema de las fichas técnicas. Tienen ustedes total razón en decir de que es muy diferente una ficha técnica para riegos a una ficha técnica para inseminación artificial, ¿no? Entonces, también es necesario de que nos concentremos desde la OPI, la OPM y ahora, ¿no? A definir eso para poder entregar a los técnicos de modo que ellos puedan presentar una ficha técnica uniforme, medible, ¿no? Aceptable y confiable por parte del técnico que está trabajando, porque si no está yendo a una aventura, va a ser o no va a salir. Entonces, aprovechando esta reunión, yo creo que el OPMI debe convocar a los técnicos de las diferentes, ¿cuál es el nombre que tiene? Dependencias del ministerio, para reunirse con ustedes y tratar estos temas, pero bajo el concepto del formato que el MEF nos dé para que nos unifique. No vamos a tener 1000 indicadores y que al MEF no le va a servir. Y que los indicadores que el MEF quiere ver, nosotros no lo vamos a tener. No, vamos a llegar a eso. Entonces, yo les felicito el avance que han hecho, es el momento del inicio, pero hay que dar el paso siguiente, que es de fondo. Es cierto lo que dice el amigo del Amazonas, jamás con una canoa van a estar pensando en hacer un riego, ¿no? Entonces, hay cada zona, cada ecosistema que tiene que tener su propia formato de presentación. Entonces, yo quisiera escucharle a usted cuáles son los planes que tienen en esos dos temas, en unificar a los técnicos de todas las dependencias del ministerio con ustedes y bajo la estructura que nos da el MEF, preparar los indicadores y preparar las fichas técnicas. Primero, para responderle a los compañeros del PERIC, tiene toda la razón que las intervenciones de desarrollo agrario no solo se limitan a las funciones de nuestro sector y tienen muchísimo que ver principalmente con transporte, pero también con energía, también con MIDIS y ahora con MINAM. Lo que es respecto a reforestación y esto, bueno, por el momento estamos trabajando las hectáreas integradas y como les decía, por el momento estamos iniciando con aquellas funciones que sí nosotros como sector tenemos la competencia, entonces los gobiernos subnacionales en este momento demandan como prioridad. Sin embargo, no quiere decir que no pensemos en que las intervenciones del sector y de las unidades ejecutoras del sector se van quedando de lado, sino que por un tema de urgencia o prioridades las hemos priorizado, pero vamos
mediante nuestra, en realidad, dirección de políticas y nuestra dirección de políticas tenemos que establecer los lazos con los demás sectores para trabajar de manera articulada. Por ejemplo, para el programa hay un proyecto que va a trabajar en Rural, que inicia este año, de desarrollo y fortalecimiento de capacidades en la zona de Braem. Dentro del comité que ve el proyecto, del comité de gestión, se encuentra Provías, opinión, porque la idea es que las zonas que se hayan priorizado para canalizar planes de negocio en el sector agrario, también Provías pueda priorizar las vías de acceso necesarias que impulsen estas cadenas. Entonces, como digo, en realidad, en este momento la normativa nos exige que como ente rector, en las funciones que son de nuestras competencias, actuemos. Entonces, los gobiernos, no solo ustedes, sino los gobiernos nacionales en ese momento necesitan la información de RIA, necesitan saber las fichas, están todos los días preguntando, llegando a los oficios, a los gobiernos regionales, cuáles son los criterios y todo. Entonces, por este año que el sistema nos ha traído todas estas funciones nuevas, vamos a actuar así. Sin embargo, sí es importante y no dejamos de lado, no solamente el PEDIC, PEDAMAL, PICHI, las unidades ejecutoras que trabajan en la zona de frontera y en parte de selva, obviamente no demandan proyectos de riego. Siempre nos solicitan más proyectos de cadenas productivas, proyectos de reforestación, proyectos de manejo de bosque también para sus comunidades. No estábamos ajenos a esa demanda y esa necesidad. Como le vamos a ver cómo las implementamos en el camino. Para el tema de las fichas, como bien les explicaron los del MEF, ellos han trabajado una guía general, en realidad que es un formato de cómo deberían trabajarse las fichas. Y el nuevo sistema lo que hace es tirarnos la pelota. Nos ha pasado toda la responsabilidad del sector para que nosotros definamos cuál debería ser el problema central y cómo deberíamos estandarizar. Entonces tenemos un formatito de ficha que es bien básico: nombre del proyecto, ubicación, ubigeo, no todos los detalles iniciales, la unidad formuladora, ejecutora, y luego algunos proyectos que sean susceptibles de estandarizarse, porque no todos los proyectos pueden ser estándar, van a tener una ficha estándar y el sector va a tener que definir. Y para eso, como digo, para el tema de riego dignificado, iniciamos el trabajo, ha venido PCI, se invitó a algunas de las ejecutoras también, a Estado Rural, DGIAR, ¿no? O sea, hemos intentado trabajarlo con cada una de las áreas técnicas. Para el indicador de INIA, en realidad INIA es el que presentó el indicador, y nosotros lo revisamos, lo conversamos con nuestra Dirección de Seguimiento de Evaluación Política, y se lo presentamos a CONCITEC. Igual hemos hecho para cada uno, de SENASA, prácticamente lo ha trabajado SENASA, y nosotros le hemos revisado el método de cálculo y algunas cosas. Entonces, sería ideal, pues, ¿no?, que tengamos el problema o la ficha de todo de cada uno, pero creo que por el momento no ha previsto trabajar una cosa así, y en realidad va a ser competencia del sector. Definitivamente la OPMI no lo va a hacer solo y lo tiene que sí o sí trabajar con cada área técnica del Ministerio del sector. A ver, para aclarar un poco, como les explicaba en la presentación, tenemos ficha técnica simplificada, lo que son menos de 3 millones, más de 3 millones, todo en principio es perfil. Tendrías que hacer un perfil. Solo si es estandarizable, tendrías una ficha técnica estándar. Si no, tendrías que hacer tu diagnóstico, todo el procedimiento típico de un perfil. Claro, como dice, no todos los proyectos son susceptibles de estandarizarse. Hay proyectos de riego tecnificado que pueden ser chiquitos y también pueden ser inmensos, y es básicamente el mismo problema el que atacan y van del mismo objetivo. Sin embargo, en el INIA, un proyecto de investigación, por muy pequeño que sea, no va a ser tan fácil estandarizar con cualquier otro proyecto de investigación. Atacan problemas totalmente distintos. Entonces, pero lo que sale en la normativa ahora es que el sector define aquellos proyectos que sí se puedan estandarizar, y nosotros tendríamos que elaborar la ficha estándar para, en realidad, para conocimiento, y creo que es de obligatorio cumplimiento para todos los niveles de gobierno que tengan esa competencia. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, estaba viendo dentro de los indicadores de priorización, han ustedes seleccionado que, si bien es cierto, está la titulación de tierras, ¿no es cierto?, pero no está el saneamiento de las tierras, que es fundamental, sobre todo para asegurar que la ejecución de los proyectos de inversión pública como privados se puedan ejecutar sin mayores contratiempos. Entonces, creo que sí es indispensable que se considere ese indicador.
porque en muchos de los casos no se pueden llegar a completar las iniciativas privadas, ¿no? Tenemos una función que tiene la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego de poder adjudicar estas tierras seriasas, no solamente del Ministerio, sino aquellas tierras seriasas que pueden ser inmatriculadas a nombre del Ministerio. Entonces creo que es fundamental que lo consideren y lo prioricen. Sí, lo tomaremos en cuenta y lo coordinaremos de repente en una próxima reunión para trabajar por separado. Habíamos considerado títulos habilitantes como último producto, considerando que un proyecto de titulación trabajaba todos los pasos. Sin embargo, si es necesario, no solo para la ejecución, sino para medir logros, no sé si hay proyectos solo de saneamiento. Habría que ver si es si se atiende con inversión pública, así nada más, igual se puede considerar, se puede trabajar, adaptar, no hay ningún inconveniente para eso. Yo creo que también es importante en la construcción de las brechas, ahora que está de moda el tema de siembra y cosecha de agua y estamos tratando de relacionarnos con el INAM, pero creo que también tiene que estar claro las competencias de ambos, ¿no? Y inclusive el TCM, dentro de su misión, habla de negocios. O sea, si yo me meto en siembra y cosecha de agua, no es para un tema de exclusivamente tener y cosechar el agua, sino eso tiene un fin último, que es el tema de la producción y elevar los ingresos de los productores. Entonces hay que ir a esa mirada, ¿no? Igual, o sea, me meto en el tema forestal, y hay que ver cómo eso contribuye al tema de mi misión como sector, nuevamente, como negocios. Entonces siempre hay que estar en esa mirada para poder finalmente determinar los indicadores, ¿no? Y tomando las palabras del amigo de Amazonas y de lo de Agrorural, y justamente cuando se lanzó el plan agropróspero el 6-7 de diciembre de 2016, se exigió y se recomendó de que se mire el enfoque de cadena productiva, el enfoque de cadena de valor, ¿no? Entonces que se mire todo el bosque, no árbol. Entonces, cuando vemos las brechas, hay algunos temas que son transversales, pero se debe respetar la cadena de valor, ¿no? Comienza por la conservación de la biodiversidad, las buenas prácticas, lo que es producción, lo que es asistencia técnica, lo que es valor agregado, promoción del consumo. Entonces hay una secuencia y eso se debe mantener. O sea, hay que ver el enfoque de demanda, ¿no? Para ver la oferta. Entonces a veces cortamos la cadena y creemos que incidiendo en un tema vamos a resolver todo el problema de la cadena, y me parece que a mí personalmente no es así. Estamos cortando la secuencia, la continuidad de la cadena, y la cadena, como dice César, es negocio. ¿Cómo hacemos para que el productor pueda tener ingresos, ¿no? Ese es el enfoque de demanda, pero a veces cortamos la cadena y vemos primero es riego, después vamos a ver suelo, después vamos a ver semillas, pero no lo vemos en forma integral, como es una situación unitaria en la cadena. Bueno, yo quisiera expresar mi preocupación, porque acá no nos están diciendo cuándo salen las brechas, los indicadores, ¿no? Quisiera que nos digan cuándo van a aceptar, por favor, sector. Gracias. Como les digo, hemos iniciado un proceso y vamos a publicarlos en realidad con los indicadores hasta donde ya hemos avanzado. En este momento se ha aperturado el aplicativo de programación de inversiones, lo tenemos aperturado hasta el día 29 de este mes y el MEP nos está permitiendo hacer algunos ajustes. La verdad que esos ajustes están orientados más hacia los proyectos que se han registrado en el módulo presupuestal. Pero bueno, vamos a terminar de hacer los ajustes de la programación y ya para octubre debemos estar aprobando nuestro PMI con resolución ministerial y ya dando conocimiento a todas las ejecutoras cuáles son los proyectos que están seleccionados en la cartera, aprobando
con resolución también pues los indicadores, ¿no? que es parte de la programación, como le digo, hasta donde tenemos. Eso no está escrito en piedra, por eso si hay algunos indicadores que nos falta construir, se pueden incluir. Es más, tuvimos el día de ayer una reunión con el Ministerio de Economía justamente para el tema de los diagnósticos, y que nos está pidiendo pues que trabajemos que presentemos un plan de trabajo para el levantamiento de información y que en diciembre tengamos todos los diagnósticos de las brechas listos. Y creo que vamos a tener que priorizar también algunas tipologías, va a ser bastante complicado que tengamos todas las brechas, o sea, todos los diagnósticos de brechas listas. Entonces, en ese ejercicio, a varios de los sectores les ha dicho que también podrían hasta revisar sus indicadores, afinar algunas cosas, como digo, eso no está escrito en piedra, y siendo el primer año en que entraba a vigencia, va a haber la posibilidad de ir renovando. Como digo, terminando octubre, espero que ya tengamos aprobado nuestro PMI con las brechas de los indicadores que hayamos terminado, o los más resaltantes, espero que sean todos estos. Como digo, para algunos, en algunos casos existe ya información secundaria que nos pueden dar luces un poco de cuánto es la brecha, ¿no? Porque hay que cuantificarla para probar el indicador. Tenemos la ENA, el censo, algunos otros instrumentos que nos puedan permitir aprobarlas, y pasaremos comunicación a todas las unidades formuladoras y ejecutoras cuáles son los proyectos que se han considerado en el PMI, ¿no? Ajustado, ¿no? Obviamente. Y eso, para octubre ya tendrán todos conocimiento con documentos, les pasaremos al oficio. Esa es la cartera de inversiones. Sí. Como digo, nosotros teníamos por normas a abril, el 28 de abril, el 29 de abril, la obligación de registrar todos los proyectos. Se registraban principalmente con los proyectos que están en continuidad, los proyectos que son con deuda, ¿no? Según las prioridades, y bueno, también los proyectos que tenían ya viables las ejecutoras. Y luego algunos proyectos que estaban en ideas, ¿no? Entonces, ahora hay que ajustar, el sistema no está operando así al 100%, por ejemplo, no se actualiza el CIEF. Entonces, habría que hacer el ingreso, ha sido uno por uno, colocando los valores y montos de uno por uno de los 607 proyectos que hemos registrado para los 3 años. Y ahora vamos a terminar de afinarlo y de ajustarlo, porque el día de ayer en realidad yo he visto el documento ya del MEF donde nos dice está aperturado la plataforma hasta el día 29. Entonces por eso es que todavía no habíamos pasado comunicación a las unidades ejecutoras formalmente, ¿no? Si bien con muchas hemos ido trabajando, con muchas áreas hemos estado construyendo esto, con documentos no les habían pasado formalmente. Ahora sí ya se va a formalizar el próximo mes que cerremos esta programación, ¿no? Gracias a todos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.